Doctor en familia, doctor en familia. El día de hoy vamos a hablar de los cálculos a la vesícula. La información que me hacen llegar los especialistas es que el 60% de cálculos a la vesícula significa más o menos 6 de 10 personas. De 10 peruanos, 6 tienen cálculos a la vesícula. Es realmente un problema muy frecuente. Es muy importante conocer por qué se forman, cómo se comportan estos cálculos en la vesícula. Y para tratar esto, lógicamente he invitado a un especialista del área, al doctor Jenner Castañeda. Él es médico, cirujano general, laparoscopista de la Clínica La Luz de San Martín de Comas y de San Juan del Lurigancho. Doctor Castañeda, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué cosas son los cálculos biliares? Buenas tardes, doctor Fermín. Buenas tardes a todos los televidentes. Como usted lo ha mencionado, los cálculos a la vesícula es una enfermedad muy frecuente. 6 a 7 de cada 10 peruanos tiene un problema de cálculos a la vesícula y lo ideal es siempre darle un tratamiento preventivo. La vesícula, para empezar, es un órgano normal en el cuerpo, en el ser humano. Todos los pacientes tenemos vesícula dentro de nuestro organismo y la vesícula cumple una función principal que es la de digerir principalmente las grasas que llegan al intestino, ¿no? Cuando se forman cálculos, uno de los principales factores es la presencia de una bilis que es una sustancia normal también en el organismo. Esta bilis empieza a depositarse o empieza a hacerse menos soluble y esta presencia de una bilis espesa es la que empieza a originar la formación primero de pequeños cristales y en el transcurso de los años, si esta enfermedad no es tratada, empieza a formar ya las piedras y cálculos a la vesícula. ¿Cuáles son los síntomas? Porque yo quisiera que nuestros amigos que están viendo el programa se queden sabiendo cuáles son los síntomas, cómo son las molestias, qué factores desencadenan las molestias. Por ejemplo, me imagino es el dolor, ¿no? Vamos a describir de qué se queja el paciente cuando tiene cálculos a la vesícula. Perfecto. Uno de los síntomas principales cuando ya el paciente presenta la enfermedad tal cual es la presencia del dolor. Casi en el 100% de los pacientes que tienen cálculos a la vesícula, uno de los principales problemas de salud por el cual el paciente viene a la consulta médica, así también como a la emergencia, es la presencia del dolor. El dolor es un dolor característico, es un dolor en el lado derecho superior del abdomen por debajo de las costillas y es un dolor tan fuerte que la gente inclusive lo describe como un dolor que se va hasta la espalda y como si fuera una especie de lanza que nos atraviesa, ¿no? Es un dolor cólico que inclusive si el dolor no es tratado a tiempo puede generar desmayos y una situación especial en el paciente que tiene en ese momento que acudir a emergencia por el dolor. Como mencionaba, en muchas ocasiones este dolor puede irradiarse inclusive hasta la parte dorsal, a la región de la espalda y en muchas cosas y en muchos pacientes ya cuando presenta este tipo de dolor ya podríamos estar hablando de algunas complicaciones de tener cálculos a la vesícula. La presencia de náuseas y vómitos también es una característica frecuente de los pacientes que presentan este tipo de problemas debido a que, como mencionamos al inicio, la vesícula y la bilis se encargan de la digestión de las grasas. Si la vesícula está enferma con cálculos, no se van a digerir bien las grasas y por ende va a haber una mala digestión y va a originar problemas de náuseas y vómitos. Fiebre, cuando la vesícula y los cálculos ya se infectaron, va a producir un proceso febril, una alza térmica. El paciente con dolor y fiebre ya es una emergencia, tiene que acudir a un centro a atenderse. Y cuando la vesícula y los cálculos empiezan a caminar por fuera de la vesícula, se empieza a aparecer un proceso conocido como ictericia, que es la coloración amarillenta de los ojos principalmente y posteriormente de todo el cuerpo. En ese momento ya estamos ante una complicación de tener cálculos a la vesícula. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mis cálculos a la vesícula y como nos descuidamos un poco, me duele, tomo algunos medicamentos que nos vas a contar cuáles son, me pasa el dolor,
bajo el consumo de grasa y no resuelvo, no tomo la determinación seguramente del tratamiento que es cirugía. Y de repente hago fiebre, dolor, cólico como has manifestado, náuseas, vómitos y además fiebre. ¿Qué quiere decir? ¿Que se infectó la vesícula? Lo más probable en esa situación es de que la vesícula ya ha llegado a un punto en el cual ya no puede resistir y la vesícula, como tiene bilis, esta bilis se va acumulando y esto origina la presencia de que se empiecen a sobreagregar bacterias y otro tipo de microorganismos. Estos microorganismos van a originar una infección y por ende también una infección total de la vesícula. La fiebre ya es un indicador de que esa vesícula ya se está infectando y por ende tiene que tratarse de manera obligatoria. Perfecto. ¿Qué factores desencadenan las molestias si usted, querido amigo, tiene cálculos a la vesícula? ¿Por qué aparece el dolor por esta causa? Muy bien, una de las situaciones especiales que hacen venir al paciente en la emergencia siempre es cuando un paciente consume un alimento graso, ya sea su pollo a la brasa, ya sea una comida chatarra, ya sea una fritura. Huevo frito. Digamos, un huevo frito. Claro. ¿No? Una vez que el paciente consume el alimento graso, inmediatamente el cuerpo empieza a desencadenar una reacción cuando tiene cálculos y el dolor se despierta, el dolor cólico se desencadena nuevamente. Entonces, esa es una característica típica de tener cálculos a la vesícula. Cuando el paciente ingiere un alimento graso, se despierta el dolor de manera brusca. Podemos ir adelantando las recomendaciones. Si usted tiene cálculos a la vesícula y todavía no ha tomado la determinación de operarse, usted baje el consumo de grasas. Perfecto. Carne, chancho, parrilladas, huevo frito, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Es una de las, digamos, principales recomendaciones que se le da a un paciente con cálculos a la vesícula. La edad es un factor de riesgo para diferentes enfermedades. Las mujeres, el sexo femenino es un factor de riesgo. Se dice de que de 10 pacientes con cálculos a la vesícula, 8 o 9 pacientes son principalmente del sexo femenino. El tener sobrepeso o obesidad es otro factor de riesgo, principalmente por el colesterol. Antecedentes familiares, vemos pacientes con edades de 14, 15 años con problemas de cálculos y estos pacientes generalmente tienen al papá o la mamá o los abuelos con problemas de cálculos. El hecho de tener una enfermedad conocida como diabetes también es un factor condicionante para que el paciente pueda sufrir de problemas de cálculos a la vesícula y la pérdida de peso brusco en aquellos pacientes que hacen una dieta con la intención de bajar la obesidad también pueden presentar este tipo de molestias asociadas a los cálculos a la vesícula. Estos son principalmente los factores de riesgo que hay que mencionar. Yo quiero dedicarme en estos 3 minutos que faltan en esta parte, en este capítulo que estamos hablando de cálculos a la vesícula, ¿cómo se trata este problema? ¿Cómo se cura este problema? Muy bien, doctor Fermín. Solamente para mencionar, muchos pacientes mencionan o piensan en la consulta de que hay medicamentos o existe algún tipo de tratamiento médico que pueda resolver o desaparecer los cálculos a la vesícula. Hasta la fecha, en el Perú y en el mundo, y sobre todo en la Clínica La Luz, el único tratamiento que redefine o trata por definitivo este problema de cálculos es la cirugía de la vesícula. La cirugía actualmente ha cambiado. Hoy en la Clínica La Luz y a través del servicio de cirugía, la cirugía que se propone es la cirugía laparoscópica. Es una cirugía en la que se hacen unos pequeños cortes. La cirugía dura aproximadamente 1 hora. Se extrae por completo la vesícula y el paciente en el transcurso de las horas ya puede reincorporarse a caminar, ya toma líquidos y dentro de las 24 horas después de la cirugía, teniendo todos los cuidados pertinentes, el paciente ya puede estar de alta en su casa. Pero, ¿qué pasa? Yo te voy a poner 2 escenarios. Perfecto. Un paciente, mañana, don Manuel Pérez, mañana lo operas, él está tranquilo, sin ningún dolor, pero está diagnosticado que tiene cálculos a la vesícula. Y lo operas de manera planificada. Lo operas mañana, pasado mañana se va a su casa. ¿Cierto? Sí, así es. Pero ¿qué pasa si don Manuel Pérez se descuida y lo está dejando pasar el tiempo y de repente fiebre, persistencia del dolor? Viene a la Clínica La Luz, tú diagnosticas que son cálculos a la vesícula infectado y tienes que operarlo. O primero le puedes dar tratamiento con antibióticos
para cortar la infección y después lo operas. ¿Cómo es ese manejo? Actualmente lo que se hace en este tipo de casos, que son casos especiales y vale muy bien mencionarlo, la vesícula actualmente se puede infectar, eso hay que tenerlo en cuenta. La fiebre es un síntoma de infección en los pacientes con cálculos a la vesícula. Lo que se hace generalmente es ofrecer el tratamiento quirúrgico de emergencia en ese momento y concomitante o a la vez dar un tratamiento con antibióticos, con antiinflamatorios para que el proceso inflamatorio e infeccioso no avance más. Lo ideal es de que el proceso infeccioso o inflamatorio no avance más. Entonces lo que se sugiere es hacer una cirugía laparoscópica de la vesícula de emergencia y a la vez dar un tratamiento médico con antibióticos antiinflamatorios a todos los pacientes en este caso. Perfecto, en sus manos del doctor se resuelven, pero quiero preguntarle, ¿cómo es el posoperatorio cuando don Manuel Pérez se opera planificadamente o cuando don Manuel Pérez se opera porque no tiene otra alternativa de operarse hoy día? Con fiebre, o sea, infectado a la vesícula. ¿Cómo es ese posoperatorio? Sí. Hay que entender estos dos escenarios. Primero, hablamos de un paciente que no tiene síntomas de inflamación aguda o de infección aguda. En ese momento el paciente, de todas maneras, una cirugía de emergencia siempre va a tener una recuperación un poco más lenta, pero en la gran mayoría de casos esta recuperación siempre en las manos de especialistas y con los equipos adecuados, esta cirugía y el posoperatorio va muy bien. Y los pacientes que tienen una cirugía programada siempre van a pasar por una evaluación, por el cardiólogo, por el neumólogo y una serie de exámenes para garantizar que su cirugía y después de cirugía la recuperación sea de manera pronta. Excelente, doctor Castañeda. Usted nos contaba que las grasas desencadenan el dolor, por ejemplo, los síntomas en el paciente que tiene cálculos a la vesícula. Así nos decía. Yo le digo ahora, ya lo operamos a don Manuel Pérez, ya está feliz. Y si come grasas, ¿vuelta aparece el dolor o ya no? No, ahí lo que sucede es darle tiempo al cuerpo a adaptarse. Viene un proceso, después de la cirugía, viene un proceso de adaptación en el paciente en el cual tanto los órganos intraabdominales se acostumbran, digámoslo así, a que ya no tiene la vesícula y después el funcionamiento del sistema digestivo con respecto al consumo de grasas va a ser dentro de lo normal. Ojo, eso no quiere decir que el paciente se va a descuidar y va a ingerir nuevamente grasas. Por eso lo que hacemos nosotros en la Clínica La Luz y en el servicio de cirugía es brindar un asesoramiento continuo al paciente después de la cirugía y generalmente en el caso del servicio de cirugía general, el paciente se puede decir que se va de alta generalmente al segundo o al tercer mes después de sus controles postoperatorios. Entonces, esa es la manera adecuada y correcta de tratar este problema de vesícula. Doctor Castañeda, felicitaciones. Lo encuentran en la Clínica La Luz de San Martín de Comas y acá en la Clínica La Luz de San Juan del Lurigancho. Excelente profesional, un gran amigo y con mucha responsabilidad social. ¿Cómo es el perfil del staff de médicos de la Clínica La Luz? Doctor, muchas gracias. Si me permite un último mensaje, doctor Claro que Fermín, sí. A través de esta entrevista quiero comunicar a todos los televidentes que a partir de este mes de enero y febrero vamos a ofrecer la consulta gratuita con respecto a lo que es la atención por cálculos de la vesícula, donde todos los pacientes van a poder solventar sus dudas con respecto a este problema y darle una solución, que es lo que necesitamos. La consulta de cirugía general gratuita por el mes de enero y febrero, enero lo que queda y febrero lo que viene, y así poder tratar de manera oportuna todos estos problemas. Excelente, le agradezco por ese gesto. Muy Muchas bien, gracias. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, la luz de tu salud. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. El mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana, las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. La imagen de su salud. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados,
Apoyados en la más avanzada y completa tecnología, 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y el tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos.